Hola, soy Mamen, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a una nueva clase. Hace aproximadamente un par de semanas estuvimos estudiando en otra de nuestras clases el concepto de concurso de leyes. Allí os comenté que en una posterior clase estudiaríamos el concurso de delitos, concepto importante dentro del derecho penal. Y es hoy, en esta clase, donde lo vamos a estudiar. Pero antes de comenzar, os recuerdo como siempre que si al ver esta clase os surgen dudas, esta clase o cualquier otra de las que tenéis colgadas en este canal de YouTube, podéis mandarnos todas vuestras dudas a través de la mensajería del campus virtual. Y en todo caso también podéis dejar vuestros comentarios en este propio canal, que nosotros lo contestaremos a la mayor brevedad posible. Bueno, sin más, y como os he dicho, hoy vamos a hablar del concurso de delitos, que es un concepto muy importante dentro del derecho penal. Lo primero que vamos a hacer es intentar ver los objetivos que pretendemos alcanzar con esta clase. Entre ellos, lo que vamos a tratar de estudiar es la regulación de este concurso de delitos. Estudiaremos el concepto del concurso de delitos, el tipo o los tipos de concursos existentes y, por último, haremos una referencia a dos conceptos que están íntimamente relacionados con el concurso de delitos, que son el delito continuado y delito masa. Muy bien. Estos son los objetivos que pretendemos alcanzar con la clase. Lo primero de todo, lo que os hemos indicado, vamos a ver dónde podemos encontrar regulado legalmente estos conceptos. Como os hemos dicho, en la anterior clase vimos el concurso de delitos, el concurso de leyes, que estaba regulado en el artículo 8 del Código Penal. Y el concurso de delitos estará regulado en los artículos 73 a 78 del Código Penal. Como veis, están regulados ambos conceptos en el Código Penal, la Ley Orgánica 10/95. Aquí es donde vamos a poder encontrar los aspectos legales de estos dos conceptos. Vamos a entrar ya a hablar de lo que es el concurso de delitos y para ello vamos a indicar cuál sería este concepto. Cuando hablamos de concurso de delitos, lo que estamos hablando es de una unidad del sujeto activo y una pluralidad de infracciones penales. ¿Qué supone esto? Pues que un mismo sujeto activo va a realizar diferentes acciones o una sola acción, pero va a conllevar una pluralidad de infracciones penales. Esto sería, a grandes rasgos, el concepto de concurso de delitos. Claro, un sujeto activo, uno solo, realiza una o varias acciones, pero lo que sí va a haber es una pluralidad de infracciones penales, es decir, delitos. Vamos a conocer y luego veremos y desarrollaremos posteriormente qué tipos de concursos de delito nos encontramos. Y diremos que estará el concurso real, o también conocido como concurso material, regulado en los artículos 73 a 75 del Código Penal, y el concurso ideal, que también se conoce por mucha doctrina estudiosa de autores de derecho penal o jurisprudencia del Tribunal Supremo como medial, y que está regulado en el artículo 77 del Código Penal. Este sería el concepto de lo que es el concurso de delitos. Pero ahora vamos a desarrollar estos tipos de concursos que hemos nombrado anteriormente. Y empezaremos con el concurso real o material. Vamos a estudiar su concepto y para ello vamos a dar unas notas, unos puntos básicos. Nos encontramos con que existe una pluralidad de acciones que son cometidas por un mismo sujeto. Como veis, lo que hemos dicho antes, un mismo sujeto que realiza una pluralidad de acciones. Cada acción que realiza da lugar a un delito de la misma o distinta naturaleza. ¿Qué supone? Que cada una de las acciones que está cometiendo da lugar a un hecho delictivo, a un delito, que pueden ser de la misma naturaleza, es decir, que afecta al mismo bien jurídico o no, pero dará lugar a infracciones independientes. Y la última nota es que todos los delitos se juzguen en un mismo proceso.
Por lo tanto, siempre existirá una cierta conexión entre esos diferentes hechos delictivos que ha producido un mismo sujeto. Es decir, es importante que exista esta conexión. Si alguno de esos hechos delictivos que ha realizado el sujeto activo ya ha sido juzgado en otro procedimiento, no podríamos hablar de concurso real. Es decir, es necesario que todas esas infracciones que ha cometido exista una conexión entre ellas y se juzguen en un mismo proceso, porque si se juzgan en otro, ya no hablaríamos de concurso real de delitos. Hasta aquí el concepto. Vamos a continuar con este concurso. ¿Cómo se pena? Es decir, ¿cómo se sanciona? ¿Cómo se impone una pena? Pues el artículo 73 del Código Penal nos lo indica y nos dice: al responsable de 2 o más delitos o faltas, obviamente infracciones penales, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y los efectos de la misma. ¿Esto qué significa? Pues que será sancionado con todas las penas correspondientes a cada uno de los delitos que hubiera cometido, siempre que esas penas se puedan cumplir simultáneamente. De aquí nos surge una pregunta: ¿qué penas no se pueden cumplir simultáneamente? Pues obviamente 2 penas privativas de libertad no se van a poder cumplir simultáneamente, es decir, 2 penas de prisión a la vez es difícil cumplirlas, o restrictivas de libertad, pero en cambio sí se pueden cumplir simultáneamente una pena privativa de libertad y una multa, o una pena privativa de libertad y una pena privativa de derechos. ¿Vale? Es decir, en estos casos sí se podrían cumplir simultáneamente y sí estaríamos dando lugar a lo establecido en el artículo 73 del Código Penal, que simplemente nos dice que se sancionará a una persona responsable de este concurso real de delitos con todas las penas establecidas para esa infracción, siempre que se pueda cumplir simultáneamente. Pero ¿qué ocurre si las penas no se pueden cumplir simultáneamente? ¿Qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora? Pues esto nos lo resuelve el artículo 75 del Código Penal y nos dice: cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente, por el condenado, lógicamente, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. Es decir, dependiendo de la gravedad de la pena, pues la más grave se cumplirá primero y, posteriormente, pues en función de la gravedad de la misma. Como vemos, el artículo 73 nos da la pauta de cómo penar o cómo sancionar aquellas penas que sean de la misma naturaleza, de la posibilidad de que sean simultáneas porque no son de la misma naturaleza, y el artículo 75 nos indica cómo, en el caso de que no se puedan cumplir simultáneamente. Para poder, de todas maneras, para poner y corregir la posibilidad del criterio de acumulación material que nos encontramos en el artículo 73, es decir, la posibilidad de cumplir simultáneamente y corregir la excesividad en la cantidad de la pena, tendremos los artículos 76 y 78 del Código Penal que nos establecen los máximos para poder cumplir esta simultaneidad en la pena. Esto lo tenemos en los artículos, como digo, 76 y 78 del Código Penal, que nos sirve para corregir lo establecido en el criterio de acumulación material del artículo 73 del Código Penal. Hasta aquí hemos explicado el concurso real o material de delitos. Podemos poner un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Como hemos dicho, un mismo sujeto realiza pluralidad de acciones y esto nos conlleva a diferentes delitos, cada uno independiente. Por ejemplo, A realiza un allanamiento a la morada de B y además lesiona a C. Como veis, son delitos independientes. Por un lado está el allanamiento de morada y por otro está el delito de lesiones. 2 delitos independientes realizados por un mismo sujeto y una conexión entre ellos porque se realiza más o menos en un mismo lugar de tiempo, en un mismo lugar, en el mismo tiempo más o menos. ¿Lo entendemos? Este sería el ejemplo. Vamos a continuar con el siguiente concurso, que es el concurso ideal. El concurso ideal está regulado en el artículo 77 del Código Penal y nos encontramos con el concepto que nos dice:
un mismo sujeto, estamos en la definición de concurso, siempre hay un mismo sujeto, un sujeto activo, uno solo, un mismo sujeto, un hecho, en este caso no hay una pluralidad de acciones, sino que solo realiza una acción, pero lo que sí da esa sola acción es 2 o más delitos. En el caso del concurso real, como hemos visto, había un sujeto activo, muchas infracciones, es decir, muchas acciones, y que daban lugar a diferentes infracciones. Aquí solo hay una acción, pero también da lugar a 2 o más infracciones o delitos. Vamos a poner los ejemplos para que nos quede más claro. Por ejemplo, un funcionario de correos se apodera de documentos. ¿Qué ocurre aquí? Nos encontraríamos, por un lado, al apoderarse de documentos que no le son suyos y sabe que no son suyos, habría una infidelidad en la custodia de documentos. Y, por otro lado, al apoderarse de ellos, hablaríamos de un hurto. Como veis, un solo hecho, el apoderamiento de unos documentos, da lugar a 2 delitos. Otro ejemplo, para que nos quede claro. Autoridad que está en el ejercicio del cargo y recibe un puñetazo. Por ejemplo, un policía que está haciendo su labor de salvaguardar el orden público. En ese momento en que está realizando el acto, además que está en el ejercicio del cargo y recibe un puñetazo. Como veis, habrá un atentado a la autoridad pública, por lo tanto, delito de atentado. Y, por otro lado, recibe un puñetazo, habrá un delito de lesiones. Como veis, el mismo hecho da lugar a 2 delitos. En los 2 ejemplos, creo que queda más o menos claro lo que dice este artículo 77 respecto al concurso ideal. Pero como os he dicho, esta parte del concurso ideal tiene esta definición, pero también podemos hablar del concurso ideal desde el punto de vista, como os he dicho al principio, del concurso medial. Hay una identificación por parte de la doctrina que habla del concurso ideal, pero lo especifica también como concurso medial. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues cuando un sujeto realiza 2 o más acciones que dan lugar a delitos distintos, es decir, a infracciones distintas, pero una de ellas, una de esas infracciones que realiza, es medio necesario para cometer el delito. ¿Qué ocurre pues aquí? Vamos a verlo en un ejemplo para que nos quede más claro. A, el sujeto A, para estafar a B, falsifica un documento. Como veis, realiza 2 acciones diferentes, que es estafar y falsificar. Pero para estafar necesita falsificar, con lo cual es medio necesario esa falsificación de ese documento para poder estafar a A. En este caso hay 2 hechos que realiza, 2 delitos, pero uno es medio para sancionar el otro. Por lo tanto, estaríamos hablando de eso, de un concurso ideal. Yo creo que más o menos con los ejemplos han quedado bastante claros. ¿Cómo se pena el concurso ideal, ya sea concurso ideal al uso o concurso medial? Bueno, pues decidimos que en estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penara separadamente las infracciones. Por otro lado, cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. Esto sería como el artículo 77 nos indica cómo hay que penar al concurso ideal, ya sea lo que he dicho, concurso ideal al uso, que hemos visto en primer lugar, o el concurso medial, cuando un hecho es necesario para cometer otro. Una infracción penal es necesaria para poder cometer otra infracción penal, la principal. Hasta aquí hemos explicado pues lo que es el concurso ideal de delitos y lo que es el concurso real de delitos. Vamos ahora, como os he dicho al comienzo de la clase, a hacer un comentario, a profundizar en lo que es el delito continuado y el delito masa. Son conceptos que están muy relacionados con los concursos de delitos y por eso considero importante hacer un breve recordatorio de los mismos en esta clase. El delito continuado lo encontramos regulado en el artículo 74 del Código Penal. ¿Y qué nos dice el delito continuado? Pues nos dice que un sujeto activo
en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando una idéntica ocasión, es decir, aprovechando las mismas condiciones, realiza una pluralidad de acciones u omisiones homogéneas en distinto tiempo, pero en análogas condiciones, con lo que infringe el mismo o semejante precepto penal. Es una definición que si leída a priori puede resultar un poco liosa, pero si lo vemos en un ejemplo yo creo que os quedará más claro. El ejemplo, por ejemplo, el cajero de un banco que se apropia en distintas ocasiones de diferentes cantidades. Como veis, está apropiándose, hay una apropiación indebida continuamente de una serie de dinero, hay un delito contra el patrimonio y lo está haciendo en una misma condición continuamente. No es que lo haga una sola vez o en un mismo día, sino que en una situación temporal alargada está haciendo el mismo delito continuamente. En este caso, estamos hablando de delito continuado. Yo creo que con el ejemplo también queda un poco más claro, ¿no? Es decir, una persona está aprovechando una idéntica ocasión, una idéntica situación alargada en el tiempo para reiterar el mismo delito. Vamos ahora con el último de los conceptos, que es el concepto de delito masa, que también está regulado en el propio artículo 74. ¿Qué nos dice? Que es una modalidad agravada de la anterior, del delito continuado, en donde hay un plan preconcebido o aprovechamiento de las diversas ocasiones que hay de las diversas ocasiones y que además hay acciones o se realizan acciones contra el patrimonio. Es decir, en este caso estamos hablando ya personalizando en un tipo de delito, que es contra el patrimonio, que además alcanza notoria gravedad en su realización y perjudica a un número indeterminado o pluralidad de personas. Como ejemplo, ¿cuál podríamos poner? Pues todos esos fraudes que se pueden cometer, por ejemplo, en programas televisivos que se realizan por buenas causas. Por ejemplo, recabar dinero para una enfermedad de un niño, por ejemplo. Es decir, en causas nobles. Recaban cantidades de dinero aludiendo a que van a ser destinadas a esa enfermedad, para la salvaguarda de ese niño. Y no se realiza de esta manera. Son pequeños fraudes que se están haciendo y se realiza a una pluralidad de personas y alcanza una cierta gravedad por lo que se está realizando y el cómo se está realizando. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí ha sido esta clase. Hemos hecho un repaso por lo que era el concurso de delitos para de alguna manera finalizar lo que habíamos empezado la anterior hablando del concurso de leyes. Hemos profundizado pues en el concurso real, en el concurso ideal, dando sus definiciones y sus conceptos con pequeños ejemplos para que os quedaran más claro. Y por último hemos profundizado en el delito continuado y delito masa, que están muy íntimamente relacionados con el concepto y el tema del concurso de delitos. Ya sabéis, como os he dicho al comienzo de la clase, cualquier duda que os surja al ver esta clase o cualquier otra de la que tenemos en el canal de YouTube de Máster D, solo tenéis que enviarnos vuestras dudas a través de la sección de mensajería del campus virtual. Y sin más, me despido hasta la próxima clase. Espero que os haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.